Centro Comercial Palestina. Ahí está Palestina, en el corazón de Sogamoso. Repito la dirección, calle 11, entre carreras 12 y 13. Y a continuación está el edificio llamado Colombia. ¿Qué pasa con estos edificios? ¿Quién los construyó? Después los construyeron árabes, ellos eran sirios libaneses. Jaime Sabat. Claro, Jaime es un nombre muy castellano, él no era Jaime, tenía un nombre muy árabe. Ahí va la historia. Y por la carrera 11, en la calle 14, en toda la esquina, había otro árabe, abre un almacén que se llamó La Siria. Y ese edificio donde está hoy Tempo, hoy está ubicado Tempo, lo administraba, el dueño era don Antonio Abud Ahmad. Don Antonio tampoco era su nombre, tenía su nombre árabe. Era que no podíamos pronunciar bien los nombres árabes. Entonces ellos decían, pues llámeme Jaime, llámeme Antonio, llámeme Pedro, llámeme. Pero don Antonio construyen ese edificio y en la entrada, ahí por la calle 14, a la entrada, arriba de la puerta principal, está el escudo de la República Árabe Siria. Usted cuando pase ahí, párese unos minuticos frente a la entrada, ahí donde queda el consultorio de un hijo de don Antonio Salim Abud Ahmad, que es optómetra. Párese ahí, alce la cabeza, mire, y allá arriba está el águila, el escudo de la República Árabe de Siria. Y entre los árabes que estaban aquí, llamaban ese edificio, vamos a ir al consulado de Siria. Bueno, y más abajo, carrera 11, hay un almacén muy conocido que se llama el almacén que vende televisores, vende equipos de sonido, la Ciramena. Ese edificio donde está la Ciramena, ahí arriba, en el último piso, vivía una señora, Odette Yunis. Y Odette Yunis, hija de árabes, se unió con un señor de Sogamoso de apellido Angarita. De ahí descienden los Angarita Yunis. Ahí. Uno de ellos es arquitecto, otra es enfermera, otra es socióloga. Yunis. También aquí estaba Jalil Yunis Katak. Jalil Yunis Katak llega a ser 2 veces alcalde de Sogamoso. Y la alcaldía quedaba donde hoy está, donde dicen que está la Casa de la Cultura, que ya no hay Casa de la Cultura, está abandonado, está en un desastre. Y es la mejor casona de frente que tiene Sogamoso. Ojalá, si Mauricio Barón me está escuchando, póngale la mano a reconstruyan ese edificio lindo. Ahí funcionaba la alcaldía, ahí. Y este señor, Jalil Yunis Katak, la traslada a la plaza de 6 de septiembre y construye ya la sede, que tiene una forma de Y. Tenía una forma de Y porque también lo demolieron, que dijeron que eso estaba pero en pésimo estado. Lo demolieron. Y ahí estaba Jalil Yunis Katak. La placa que conmemoraba ese momento de la construcción de ese edificio, se le entregaron a los descendientes de Jalil Yunis Katak. Bueno, y Jalil Yunis Katak, siendo alcalde, construye la plaza de mercado, porque ahí la 6 de septiembre era la plaza de mercado, y construye lo que hoy es la plaza de mercado, la minorista. También este árabe construye el Club del Comercio,
que hoy es conocido con el nombre del Club Sogamoso. Le cambiaron de nombre, siendo el historiador Gabriel Camargo Pérez, él solicitó que le cambiaran de nombre del Club del Comercio a Club Sogamoso en homenaje a Sogamoso. Y ese edificio también le correspondió a este Jalil Yunis Cata. Vamos con las obras de Jalil. Tenemos la Plaza de Mercado, tenemos el centro club de Sogamoso, tenemos unos edificios aquí en Sogamoso, 2 veces alcalde. Y de añadidura este señor fue gobernador encargado de Boyacá. Bueno, estos son algunos aspectos de los árabes en la Ciudad del Sol y del Acero. Y uno de ellos, Al-Qasim Hosman. Qasim Hosman es descendiente de sirios libaneses y él forma a sus hijos en el área de la gastronomía. Nosotros estamos unidos con los árabes por muchos factores. Fueron 800 años que ellos estuvieron en España. Lo más lindo de España es el territorio donde funcionaron, vivieron los árabes, todo eso de la Alhambra, las Alamedas y todo eso de Córdoba, todo eso es una bellezura, es lo más bonito de España. Este señor es del área de la gastronomía y monta aquí en Sogamoso un restaurante que se llama Al-Qasim. Ahí en la carrera 11A, con calle 17, está ese restaurante. Y ese restaurante lo administra, lo dirige un hijo de Qasim Hosman. Ahí el edificio de azul tiene pintada una mezquita. Y ahí es un restaurante, comida árabe. Si usted quiere, de jueves a domingo está abierto al mediodía ese restaurante y será atendido por un descendiente de los árabes, por Fernando Hosman Porras. ¿Por qué Porras? Porque Qasim se une con una sogamoseña de apellido Porras y tiene varios hijos. Uno es Fernando Hosman, el otro fue Manuel Hosman, que falleció hace unos 3 meses acá en Sogamoso, y Manuel era experto en preparar yogur, kumis, en comidas ahumadas como la trucha ahumada, y él tenía un negocio relacionado con estos temas ahí por la vía Aiza, Tou, lácteos. Bueno, esto, como pueden ver, la presencia de estos amigos aquí en Sogamoso sembraron amistades, sembraron edificios, sembraron comida. Nosotros estamos unidos. Ellos son como más o menos unos 4 o 5 hijos, ¿no? Sí, son varios, sí. Y los Porras también tienen unos restaurantes de carne asada, ¿sí? Lamentablemente quitaron el de la carrera 11, que era los Sauces, ¿no? Los Sauces, sí. Es bueno. Y todo esto forma parte de una historia de árabes en esta región. Desde el año 48, y antes ya también habían llegado algunos, pero no están registrados, ¿sí? Como para uno enterarse. ¿Quiénes llegaron aquí? Porque Sogamoso llamó bastante la atención fue por la construcción de ese monstruo de empresa llamada Seriaspas de Río. Es que eso es la empresa más grande de Colombia. Yo estuve una vez en Medellín, en el SENA, hablando y les contaba y les decía, mira, hay una empresa que el tren entra allá a los talleres y los buses entran allá y eso tiene como 8.000 obreros. Es una empresa grandísima. Manejaba básicamente el gremio antioqueño.
Sí, después, porque eso era del gobierno, eso era una empresa del Estado, pero como el Estado le gusta vender a buen precio o regalado, pues la vendió, de un empezar. Del Estado era Cementos Boyacá y lo vendió. Y así vendió la Termopaipa. Eso es vendido a los canadienses. Vendió, bueno, el Estado hace, invierte con grandes esfuerzos económicos y después lo regala. Ay, el asunto político de este país. Bueno, yo sigo con estos compañeros árabes aquí. Entonces, muchas cosas, cuando hablamos de árabes, recordemos que mucha gente de Boyacá, de Cundinamarca, donde tuvieron presencia conquistadores, dentro de ellos venían muchachos de esta región de España. Los que navegaron con esos barcos que se vinieron cuando Colón y después de Colón, todos esos navegantes eran árabes, eran los pilotos de esas naves eran árabes. Recordemos quiénes eran ellos. Ellos eran astrónomos, eran matemáticos, eran científicos. Ellos tienen premios Nobel. Y aquí llegaron ellos, llegaron a Antioquia. Y muchas cosas nos unen con los árabes. En la embajada palestina aquí en Colombia puede usted conseguir este libro que se titula Nosotros enseñamos vida. Es una colección de poesía palestina. Es publicada por la Embajada del Estado de Palestina en Colombia. ¿Y qué dice el librito? En la parte posterior del libro dice: históricamente el pueblo colombiano ha estado ligado a las naciones árabes. Diversas regiones de Colombia han incorporado a su imaginario colectivo rasgos fundamentales de la cultura árabe, como lo son el lenguaje, la literatura, la danza, la gastronomía y, por supuesto, las costumbres. Es por esto que la Embajada del Estado de Palestina en Colombia elaboró esta recopilación de poemas y cuentos palestinos a manera de memoria, celebrando la unión entre Palestina y Colombia. Mire, sobre el lenguaje, más o menos el 20% del castellano que nosotros hablamos contiene palabras árabes. Cuando decimos al, estamos hablando de Alá, al-Qasim. Almohada, estamos hablando en árabe. Cuando decimos alambre, estamos hablando árabe. Cuando decimos alameda, árabe. Cuando decimos almóndiga, árabe. A la cama. A la cama. Entonces, y hay más o menos conocidas, hay más de 10.000 palabras en el vocabulario castellano. Acordémonos que castellano lo hablan muchos países. Nosotros ya casi somos la lengua más hablada de la tierra, ¿sí? Y cada país tiene su lenguaje. Cada país, Argentina, Ecuador, Perú, Bolivia, porque tiene las palabras propias de esa región, más el castellano base, más las palabras enriquecidas de los árabes. Y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, como hubo un genocidio con el crimen que cometieron los alemanes, el nazi Hitler, que los más de 8 millones de judíos fueron asesinados allá, más de 8.
Y muchos de ellos se salvaron porque pudieron huir de Alemania y se fueron para otros países. Llegaron a Estados Unidos, llegaron a Francia, llegaron a Italia y se extendieron por todos estos países. Y en 1948, que se había creado la Organización Nacional de la ONU, Organización de Naciones Unidas, ¿qué vamos a hacer con tantos judíos que hay en este planeta que no tienen un metro de tierra, no tienen ni una matera? Y a alguien se le ocurrió la idea, no, mandémoslos para allá, para la tierra de Jerusalén, dividamos toda esa tierra, dividámosla. Pero ¿quiénes estaban ahí? Los palestinos estaban ahí. Y dividen la tierra, dividen y le quitan a los palestinos un montonón de tierra. Israel en extensión es más grande que Palestina. Y a Palestina la dividen en tres territorios. El más nombrado actualmente es Gaza. Gaza queda a la orilla del Mediterráneo. Es una franja de tierra que tiene 40 kilómetros de largo por 10 de ancho, no tiene más. Gaza. Y allí es donde se está este genocidio que está realizando Israel. Es en Gaza. Y Gaza lo maneja una organización Hamas. Hamas le han dicho que es terrorista, que Hamas es guerrillera, que Hamas es la organización que maneja Hamas a Gaza. Y separado de Gaza, separado unos cuantos kilómetros, pero hartos kilómetros, está el otro territorio palestino, que es Cisjordania, separado. Entonces ya llevamos dos territorios, el territorio de Gaza y el territorio de Cisjordania. Y hay un tercer territorio que ha sido peleado, que es el este de Jerusalén. El este de Jerusalén es de Palestina, ese territorio. Y Palestina siempre ha soñado que su capital va a ser Jerusalén. Y eso ha llevado a los conflictos más grandes, berracos. Gaza limita también con Egipto, con Israel. Y Gaza está ahorita en una situación bastante difícil que uno no se la puede imaginar, porque allí le llovieron fue misiles, bombas teledirigidas, lo más alta tecnología golpeó, pero no a un ejército, no se enfrentaron a un ejército, se enfrentaron fue a una población donde están registrando ahorita 20,000 niños muertos y 80,000 ciudadanos mayores desaparecidos, asesinados, etcétera. Y un montonón de gente se la llevaron prisionera porque ellos tienen cárceles allá. Bueno, yo he estado mirando también Palestina desde la parte poética, porque los poetas de Palestina son reconocidos a nivel mundial, que son muy buenos. Y cuando yo comencé a leer poesía palestina, me acordé de un libro que me acompañó muchos años, que se llama Las 1001 noches. Si uno quiere entender un poco estas culturas árabes, porque árabes son más de 30 países. Si uno quiere entender, tiene que ponerse, además de leerse un poquito el Corán, a leerse un poco la Biblia católica, a leer las 1001 noches,
Ahí están los cuentos árabes. Y en Colombia, en nuestro tiempo, circuló una álgebra, la álgebra de Baldor, y en su pasta, en su portada estaba un árabe. Y todos pensábamos que el árabe era el que había escrito todo ese montonón de matemáticas. Y esas matemáticas las escribió fue un cubano, Baldor. Alfredo Baldor. Un cubano, sí. Pero el árabe nos asustaba porque eso era matemáticas y todo eso lo tenían los árabes. Eran generadores de alta matemática. Y hay un grupo árabe muy avanzado que son los egipcios, donde están las pirámides, donde están esos monumentos increíbles. Y esos árabes que estaban ahí, los egipcios, desarrollaron mucha ciencia, mucha tecnología, que actualmente dicen que vinieron los extraterrestres a ayudarle a cargar ladrillos y piedras. Bueno, yo dejo hasta ahí, sí, y los invito. Voy a leer un tricito. Perdón, una preguntita. Actualmente, ¿cuál es la relación entre Egipto e Israel? ¿Qué relación tienen ellos? Por allá hace unos años, ahí Egipto avanzó hacia Gaza, porque eso limita ahí. Israel entró atacando militarmente y ahí hubo un encuentro que es conocido como de los 6 días, ese encuentro. Y eso se dio en una región donde está el Sinaí. Y Colombia ofreció, terminado ese encuentro militar entre egipcios y árabes y israelitas, Colombia ofreció una línea de protección. El Batallón Colombia. ¿Sí? El Batallón Colombia hizo presencia y todavía hace presencia en el Sinaí. Y muchos soldados de los nuestros estuvieron allá 1 o 2 años y regresaron y contaban y todavía se acuestan contando historias del Sinaí. Colombia está ahí. Petro propuso crear él dijo un batallón para reconstruir a Gaza. Yo creo que pronto se va a organizar algún tipo de colombianos que sepan construir, que sepan trabajar las construcciones, las edificaciones, que sepan hacer ladrillo, que sepan de todo esto de los concretos, etcétera, para poder ayudar a reconstruir esta región de Gaza. Maestro, vamos con la poesía entonces. Vamos a la poesía. Hay Hablamos de Cisjordania, de Gaza y él dice, Palestina. Y una él tercera. dice así: me echarán de la ciudad antes de que oscurezca. Dicen que no pagué los recibos del aire, que no pagué el precio de la luz. Me echarán de la ciudad antes de que anochezca. Dicen que no pagué las tasas del sol ni de las nubes. Me echarán antes de que amanezca, porque discutí con la noche sin alabar a las estrellas. Me echarán de la ciudad antes de que abandone el útero, porque durante 7 meses escudriñé la existencia y escribí poesía. Me echarán de la existencia porque estoy del lado del vacío. Me echarán del vacío porque sospechan que estoy en contacto con la existencia. Me echarán de la existencia y del vacío porque soy fruto del devenir. Me echarán. Eso dice un poeta que es Premio Internacional de Poesía. Y ya cerrando esto, leo a Mohamed Ilkur, quien dice:
tu crueldad reescribió mi autobiografía en versos viscerales, cuchillas en la lengua, una boca preñada de truenos. Tu crueldad me dijo que siguiera adelante, que mirara, que escuchara. Nací en el 50º aniversario de la Nabda, de una madre que recogía aceitunas e higos. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias al maestro Reinaldo Caballero, quien nos estuvo ilustrando haciendo un recorrido sobre los principales gestores del avance en la cultura sogamoseña, como fueron aquellos árabes que estuvieron acá construyendo edificios, buscando cultura de diferentes aspectos en la gastronomía, como el caso Casín, ¿no?, que nos hablaba el maestro, los otros en construcción, como Jaime Sabat, y otros que estuvieron también radicados en esta región, y aún quedan vínculos con el optómetra que está acá, ¿no? Salim Abud Ahmad, el optómetra, que tengo entendido que vive por el lado del batallón, ¿no? Vive por el lado del batallón, por la entrada de Fuente Flores. Sí, en alguna ocasión tendremos que de pronto traerlo acá, que nos cuente el historial de su padre, pues ha sido un gestor de este tributo a Arabia aquí en Sogamoso, ¿no? Muchísimas gracias al maestro Reinaldo Caballero. Ojalá voy a invitar a decirle a Fernando Hosman, que está administrando el restaurante árabe Al Qasim, para que venga y hable qué es esa comida árabe que es tan rica, sabrosa, deliciosa, ¿sí? Porque Sí, claro muchas que sí. comidas que hacen en los pueblos de Boyacá tienen el origen árabe. Esto es bueno aclararlo de pronto con él también, que venga y nos visite. No sé si tenga algo que aportar Liliana con respecto a todo eso. No, sencillamente el agradecimiento a esta importante puntualización en la memoria sogamoseña, de donde vemos que la cultura árabe también estuvo presente en un momento decisivo como fue el surgimiento industrial de la ciudad. Muchas gracias. La influencia que ha tenido el territorio árabe y palestino aquí en la ciudad de Sogamoso. Muchísimas gracias al maestro Reinaldo Caballeros Cáceres, a Liliana, quien nos estuvo acompañando aquí en el programa. Era un programa especializado hoy con el tema de Palestina. Generalmente este es un espacio que lo tenemos para la parte de la tecnología, pero le abrimos el espacio para brindárselo al tema de Palestina, que es un tema de actualidad en el momento. Muchísimas gracias al maestro Reinaldo Caballero, a Liliana Torres, por estar participando en este programa, y a continuación, programa Salud, Música Cristiana.